Dermatoscopia es una técnica de exploración cutánea no invasiva que permite visualizar estructuras no visibles a simple vista. Cumple las dos condiciones básicas para que se transforme en una herramienta habitual en la práctica clínica. Por un lado, porque ha demostrado una gran utilidad diagnóstica en las lesiones cutáneas. Y además es de uso fácil, rápido y directo. Se basa en el uso del dermatoscopio, que es un instrumento dotado de un sistema óptico de amplificación de imagen y una fuente de luz que puede ser polarizada o no polarizada, y con el que se pueden visualizar de forma detallada las estructuras localizadas en la epidermis, la unión dermoepidérmica y en la dermis superficial, que no son visibles a simple vista por impedirlo el estrato córneo cutáneo. Como hemos dicho, el dermatoscopio funciona gracias a una interfase líquida, en el caso de los dermatoscopios de contacto, o a la luz polarizada. Ambos permiten disminuir la reflexión y la refracción de la luz sobre la epidermis. ¿Para qué nos puede servir en la atención primaria? Por un lado, aporta una serie de claves sencillas y claras que ayudan a detectar precozmente las lesiones malignas melanocíticas y no melanocíticas, con lo que conlleva un diagnóstico precoz y una gran mejoría en su pronóstico. Por otro lado, optimiza el diagnóstico clínico de las lesiones pigmentadas en un 10 a un 30% respecto al examen a ojo desnudo. Y en tercer lugar, supone una forma de ahorrar tiempo en la consulta, de mejorar nuestra precisión diagnóstica y de incrementar nuestra motivación para realizar el examen de las lesiones cutáneas y del diagnóstico precoz del cáncer de piel. Es decir, si tenemos por un lado los nevus y por otro lado melanoma, siempre con la exploración clínica vamos a tener lesiones que son clínicamente dudosas y en las cuales vamos a tener que realizar una biopsia para la determinación de su naturaleza. Sin embargo, con el uso de la dermatoscopia se reduce esta zona de incertidumbre, con lo cual disminuye el número de extirpaciones y de biopsias innecesarias hasta en un 40%. Por ejemplo, vemos dos lesiones cutáneas. Si le aplicáramos el ABCDE, veríamos que ambas cumplen las condiciones de lesiones malignas, ya que son asimétricas, los bordes son irregulares, tienen varios colores, su diámetro en principio es mayor de 6 milímetros y son lesiones que van evolucionando con el tiempo. Sin embargo, si utilizamos la dermatoscopia, observamos que una de ellas tiene criterios claros de una queratosis seborreica y que por tanto no habría que extirpar, mientras que la otra tiene signos, como después veremos, de melanoma y sí habría que extirparla. De hecho, con el uso de la dermatoscopia se ha conseguido una disminución de la relación benigno-maligna de las lesiones extirpadas, mientras que la era predermatoscópica era 18:1, es decir, habría que hacer 18 biopsias para conseguir una lesión maligna, en la era dermatoscópica se ha reducido a 4:1 la necesidad de realizar biopsias para determinar la naturaleza benigna o maligna de la lesión. La dermatoscopia también nos sirve para evaluar problemas cutáneos, infecciosos, inflamatorios y de aquellos que afecten al pelo, uñas y mucosas. Existe una correlación histológica de la dermatoscopia con las lesiones histológicas. De hecho, se podría considerar la dermatoscopia como una histología macroscópica, mientras que la anatomía patológica sería la microscópica. Para la correcta interpretación de la dermatoscopia tenemos en cuenta fundamentalmente dos ítems. Uno sería el color de la lesión y otro es la estructura morfológica. Las múltiples repeticiones de una estructura forman lo que se denomina un patrón. Cuando las estructuras están asociadas con un diagnóstico específico, se denominan criterios. Por ejemplo, en esta lesión que presenta la paciente, si observamos la lesión a simple vista, observamos un nódulo cutáneo que es regular y de una coloración oscura. Cuando lo observamos en el dermatoscopio, vemos que tiene un patrón de líneas periféricas o en estallido que es muy típica de los nevus de Spitz, es decir, que cumpliría criterios de nevus de Spitz. Los dermatoscopios actúan, como hemos dicho antes, eliminando la reflexión de la luz en la capa córnea, logrando que sea translúcida, y así se pueden observar las estructuras cutáneas más profundas. Existen diferentes tipos de dermatoscopios. En primer lugar tenemos los dispositivos de inmersión en aceite o con luz no polarizada,
que requieren un contacto con la piel y el uso de un medio de interfaz para reducir la dispersión de la luz superficial, como puede ser el gel o como puede ser aceite. Por otro lado, tenemos los dispositivos de polarización cruzada, que utilizan la luz polarizada para reducir la dispersión de la luz superficial. Otros tipos de dispositivos dermatoscópicos son los dispositivos híbridos, que tienen la opción de utilizar la polarización cruzada o la inmersión en aceite, lo cual nos permitirá tener las ventajas de un tipo de dermatoscopia y otra. Y por último, los dispositivos con luz polarizada sin contacto, que evitan el contacto con la lesión y la posibilidad de propagación de, por ejemplo, infecciones. ¿Qué diferencias existen entre los dermatoscopios de luz no polarizada y polarizada? Cada uno tiene sus ventajas. Los que solo tienen luz no polarizada, es decir, los de contacto, visualizan mejor las estructuras epidérmicas, por ejemplo, los quistes de milium y los tapones córneos de las queratosis seborreicas, y también el patrón cerebriforme con fisuras y crestas típico de las lesiones queratósicas. Visualizan muy bien el velo azul blanquecino, la zona de regleción azul blanquecina y la granularidad, puntos grises múltiples en pimienta, que es típico de lesiones malignas. Los que solo tienen luz polarizada logran una mejor visualización de las estructuras dérmicas, también de las líneas blanco brillantes, que son denominadas crisálidas, las rosetas, el color rojo rosado, la melanina y las estructuras vasculares, ya que al comprimir con la dermatoscopia de contacto se pierden muchos de los patrones vasculares. Existen diferencias de precio. Por ejemplo, dermatoscopios híbridos, como el del LITES DL200 híbrido, cuesta alrededor de unos 900 euros, mientras que el del LITES 100, que solamente es de luz polarizada, cuesta 340 euros. Y la verdad que cumple con todas las condiciones para realizar dermatoscopia en atención primaria. Es decir, es una inversión de dinero, pero que un dermatoscopio puede durar toda la vida y nos facilita mucho, como hemos visto, el diagnóstico de las lesiones cutáneas. Existen otros dispositivos disponibles, como son, por ejemplo, dermatoscopios con cámara digital, para después, posteriormente, estudiar con más detenimiento las lesiones, los adaptadores para los smartphones, por ejemplo, para los iPhones, para las tabletas, etc. Y distintos tipos de software que nos permiten transmitir las imágenes obtenidas hacia una pantalla de ordenador con mejor calidad de visión y poder determinar con mayor exactitud la naturaleza de la lesión. Este esquema se basa en el diagnóstico de las lesiones mediante la realización de dos etapas. La primera etapa, ante una lesión pigmentada, nos determinará si la lesión es melanocítica o es no melanocítica. Si la lesión es melanocítica o indeterminada, pasaremos a la segunda etapa. Por ejemplo, esta paciente que presenta esta lesión con este patrón dermatoscópico, que corresponde a una lesión de color marrón, de patrón globular, de distribución periférica y central, de forma más o menos homogénea. Para decir que esta lesión es una lesión melanocítica o no melanocítica, nos encontramos en la primera etapa. Los criterios de lesión melanocítica serían la aparición de un red de pigmento, un patrón reticular, de la presencia de glóbulos agregados, patrón globular, lesiones o proyecciones periféricas, pigmentación azul homogénea y, en el caso de las zonas sacras, palmas y plantas de los pies, la aparición de un patrón paralelo. Aquí tenemos una imagen de red de pigmento en la cual aparece una estructura en forma de red con orificios centrales más claros y la zona más periférica de un color marrón, que es típico del patrón reticular. Vemos un patrón globular con pequeños glóbulos que están distribuidos a lo largo de toda la lesión. Vemos también líneas o proyecciones. Vemos también una pigmentación azul homogénea, un nebus azul, y en los casos de las lesiones sacras, un patrón paralelo. Todas estas estructuras nos están diciendo que la lesión es de tipo melanocítica. Por tanto, nos encontramos en el caso anterior con una lesión de color marrón de un patrón globular típico de la lesión melanocítica. Como hemos dicho anteriormente, si esta lesión ya la hemos determinado como melanocítica, pasaríamos a la segunda etapa para ver si la lesión es benigna, sospechosa o maligna.
Aquí tenemos varios ejemplos: un nebus azul, un patrón reticular y un patrón de líneas o proyecciones que son típicos de las lesiones melanocíticas. Podemos encontrarnos con este tipo de lesión, que no cumple con ninguno de los criterios de lesión melanocítica. Luego, en esta etapa entraríamos en lo que se llaman los niveles. Es decir, una vez que la lesión es catalogada de no melanocítica, hay que distinguir distintos patrones dermatoscópicos para determinar su naturaleza. En primer lugar, nos encontramos con el nivel 1 de lesión no melanocítica, que es el dermatofibroma. El dermatofibroma es la única lesión no melanocítica que puede tener estructuras melanocíticas, sobre todo un patrón reticular en su superficie. Generalmente presenta un patrón de zona central blanquecina rodeada de este patrón reticular, como hemos dicho. Si la lesión no cumple los criterios de un dermatofibroma, tenemos que pasar al nivel 2, que sería la determinación de estructuras que nos orienten hacia un carcinoma vasocelular, que serían fundamentalmente la ausencia de red pigmentaria, es decir, no tiene criterio de lesión melanocítica, el patrón vascular, que es muy prominente en el carcinoma vasocelular, con la aparición de vasos grandes con ramificaciones, o bien vasos finos truncados, la pigmentación azul-gris con estructura en forma de hoja o digitiforme, glóbulos de color azul-gris que pueden ser grandes de forma ovoide o pequeños y múltiples, las áreas radiadas y ulceraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión de un carcinoma vasocelular con vasos arboriformes, con estructuras en forma de hojas, con áreas en rueda de carro y con áreas grandes azul-grises, múltiples puntos azul-grises y la presencia de ulceraciones. La presencia de alguna de estas lesiones, y sobre todo si aparecen varias de ellas, la combinación de varias de ellas, es muy sugerente de que nos encontramos ante un carcinoma vasocelular. Si observamos la lesión que teníamos al principio, no tiene ninguno de los criterios de carcinoma vasocelular. Luego tenemos que pasar al tercer nivel, que sería la valoración de si tiene criterios de lesión queratósica. Las queratosis seborreicas pueden presentar dos formas: clásica o plana, lo que se conoce con el nombre de léntigo solar. Las queratosis seborreicas clásicas aparecen con múltiples pseudoquistes, múltiples pseudoaperturas foliculares, fisuras y crestas, a veces con un aspecto francamente cerebriforme, y un patrón vascular con vasos en hebilla. Las queratosis seborreicas planas presentan estructura de tipo impresión digital, borde apolillado y el signo de la jalea. Por ejemplo, en la lesión del caso clínico aparecen múltiples pseudoquistes de milium y pseudoaperturas foliculares muy típicos de la queratosis seborreica clásica. O también observamos en esta otra imagen el patrón cerebriforme con múltiples fisuras. Aquí observamos estructuras tipo huella digital y el signo de la jalea por la acumulación de secreción de tipo amarillento. En esta otra imagen vemos vasos en hebilla. Es decir, la lesión que habíamos presentado como caso clínico tiene todos los criterios de una lesión de queratosis seborreica. Si no lo cumpliera, tendríamos que pasar a nivel 4, en los cuales nos encontramos con las lesiones vasculares, los angiomas y los angioqueratomas. El patrón dermatoscópico es muy característico. Aparecen líneas o áreas de color rojo o azuladas bien delimitadas sobre un fondo de pigmentación azul rojiza y separadas por tabiques no presentando estructuras en su interior. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un angioma y al lado una lesión de angioqueratoma. Si no cumpliera tampoco las características de una lesión vascular, tendríamos que pasar al nivel 5, en el cual nos encontramos con patrones vasculares. Es decir, la lesión no tiene ningún criterio de las lesiones previas y habrá que fijarnos mucho en el patrón vascular, para lo cual nos ayuda mucho más los dermatoscopios de luz polarizada que los de contacto. Se basa en que hay vasos específicos que pueden definir una lesión. También nos podemos encontrar con lesiones sin rasgos distintivos, pero que en estas se pueden encontrar estructuras vasculares que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Si nos encontramos con estructuras vasculares que no son específicas de ninguna lesión, o bien con lesiones sin estructura, siempre habrá que realizar una biopsia porque es difícil el diagnóstico diferencial, tanto clínico como dermatoscópico, de lesiones névicas y de melanoma. Por último, como os he dicho al principio, si la lesión cumple de criterios de lesión melanocítica, debemos de pasar a la segunda etapa,
en la cual vamos a determinar la naturaleza benigna, sospechosa o maligna de la lesión melanocítica. Existen distintos métodos diagnósticos para lesiones melanocíticas: el análisis de patrones, la regla del ABCD de Stolt, el método de la lista de verificación de 11 puntos de Menzies, el método de la lista de verificación de 7 puntos de Argenciano y la lista de comprobación de 3 puntos de Sawyer. Por su facilidad, vamos a referirnos a este último método diagnóstico. Se basa en el análisis de 3 características dermatoscópicas, como son la simetría no en cuanto a la forma, sino en color y o estructura en uno o dos ejes, cuántos colores tiene y cómo se distribuyen en la lesión, si es simétrica o no, red de pigmento atípica de líneas gruesas y de distribución irregular, y la presencia de estructuras blanco-azuladas dentro de la lesión. Si existiera simetría será un punto, si existe red de pigmento atípica un punto y si existen estructuras blanco-azuladas un punto. La existencia de dos o más de estos criterios, es decir, más de 2 puntos, sugiere una alta probabilidad de lesión maligna. Por ejemplo, en estas lesiones observamos cómo hay heterogeneidad de los colores y una distribución de estructuras de forma disarmónica o estructuras diferentes. Esta lesión se interpretará como asimétrica, independientemente, como hemos dicho, de su contorno o forma. Presencia de retículo pigmentado atípico. En la red típica de pigmentos se observan orificios regulares con líneas finas y de distribución armónica, mientras que el retículo pigmentado atípico es una red de pigmento con un entramado burdo, con líneas gruesas y orificios irregulares en tamaños y distribución. La presencia de estructuras blanco-azul incluyen la presencia de cualquier tipo de color blanco o azul dentro de la lesión, como son, por ejemplo, puntos azules en pimienta, velo azul blanquecino, cicatriz blanca nacarada o estructuras azules que se pueden observar en carcinomas vasocelulares, en forma de nidos ovoides o glóbulos azul-gris. Existen otras patologías que se pueden observar con el dermatoscopio, como son lesiones infecciosas, por ejemplo la sarna, la psoriasis, el líquen, la tiña, las melanoniquias o los hematomas subungueales. Por todo ello, hemos de decir que la dermatoscopia, como hemos dicho al principio, es una técnica de fácil uso en atención primaria que mejora mucho nuestra precisión diagnóstica y las pautas a seguir en un motivo de consulta tan frecuente como son las lesiones cutáneas.